¿Qué creepypastas de videojuegos son oscuros e interesantes? Bueno, ahí vamos a explorar esta cuarta parte para saberlo. Motel Jefferson. Este creepypasta de GTA San Andreas empieza con un niño de 10 años. Bueno, pues resulta que este güey se encontraba jugando una copia para PS2. Todo era normal, este morro tenía el juego completado al 100%, es decir, tenía los saltos acrobáticos, todos los territorios conquistados, y ya sabes, todas esas misiones que dan un buen de flojera hacer. Pero bien, un día a este niño se le ocurre ir al Motel Jefferson, el lugar donde completas esa misión de Reuniting the Families, o reunir las familias, como sea. Un par de minutos después este güey llega al motel, así que decide entrar. Y lo que ve aquí es... bueno, no ve nada porque estaba completamente vacío. Pero esto era justamente lo opuesto a como debía de lucir. Para que me entiendas, en este motel no había ni muebles, ni objetos o personas. Así que le daba como un aspecto desolador. Tipo backrooms o algo así. Bueno, pues el niño sigue explorando el motel. El silencio aquí es algo inquietante. Pero eventualmente, después de un par de minutos caminando, lo que logra ver es este tragaluz. Lo primero que le viene a la mente es que en la misión que dijimos anteriormente hay una parte donde la SWAT entra por este lugar. Así que solo por curiosidad decide ver si se puede salir por ahí. Lo siguiente que hace entonces es buscar entre sus cheats. Encuentra el de brincar más alto y lo activa. Después de esto camina unos pasos, se coloca debajo del tragaluz y finalmente aprieta el botón de brincar. En cuanto pasa el tragaluz sucede algo inesperado. CJ se eleva y logra pasar el tragaluz, pero lo que ve este jugador es que no hay nada. Es decir, CJ estaba en este abismo donde no se veían las carreteras, edificios, casas y bueno, todo eso que hace al mapa de GTA. Digamos que más bien era como un abismo infinito. Pero en cuanto se da cuenta de lo extraño que luce GTA, CJ comienza a caer. Solo que el Motel Jefferson ya no estaba por debajo de él, y durante los siguientes minutos no puede hacer prácticamente nada, solo ver la animación de CJ cayendo por este infinito negro. Bien, pues lo que hace entonces este güey es levantarse para reiniciar la consola, pero justo cuando está nada de apretar el botón para reiniciarla, logra ver que CJ aterriza en la ciudad, y lo que ve aquí es bastante curioso. Para que te des una idea, este jugador dice que lo primero que vio fue un cielo rojo, pero poco a poco se fue haciendo más creepy. Por ejemplo, notaba que no había gente en las calles, tampoco estaban los ruidos ambientales, y en el caso de los autos, pues no había ni uno de estos. Así que en otras palabras, el aspecto pacífico y solitario de los santos pues le daba una sensación inquietante. Ya sabes, cosas raras que pasan en los creepypastas. Pero bien, lo que decide hacer en este punto es activar el truco del jetpack, así que de nuevo busca entre sus códigos, lo activa, y comienza a volar para explorar más de este sitio. Pero aquí se da cuenta de algo. En realidad no podía avanzar mucho, esto porque el mapa no era la ciudad de GTA completa, sino que era solo un trozo de la ciudad. Digamos que era como si el juego hubiera cargado mal y solo se le mostrara un chunk en medio del abismo negro. Al ver esto se da cuenta que el jetpack no le va a servir, así que nuevamente regresa a las calles, explora un poco más, y nota que en un extremo de este chunk se ve una casa con algo diferente. Cuando se acerca a ver lo que ocurre con esta casa, lo que puede ver es que una de las ventanas no estaba cargando bien. De hecho, la ventana ni siquiera estaba puesta, sino que dejaba ver lo que había en el interior. En cuanto se acerca a ver lo que hay adentro de la casa, lo que ve es una cosa colgando. Y bien, aquí es donde estuve investigando qué era esta cosa, pero al parecer pues no hay nada, o sea, la historia no lo menciona. Lo único que puedo imaginarme es que quizás era un demonio, criatura o no tengo idea. Bien, pues esta cosa empezó a correr en cuanto lo vio, así que por los siguientes minutos se la pasó huyendo mientras intentaba matarla. Lo que hacía CJ era correr varios metros, lanzaba las granadas, misiles, disparaba, hacía todo lo que podía, pero esta cosa no se moría. Así que lo mismo se repitió una y otra vez, y justo en una de estas veces que se volteó a tirar una granada, el efecto de movimiento que hace la cámara con una explosión hizo que perdiera el control de CJ. Así que, como te imaginas, la criatura finalmente lo atrapó. Pero CJ no murió. Lo que sucedió en vez de esto fue que lanzó un grito desgarrador. De acuerdo con esta historia, el grito fue tan real y tan horrible que el niño sintió escalofríos. Lo peor vino después. CJ hizo una animación en la que parecía estar llorando. La criatura había desaparecido, y de la nada CJ comenzó a hacer sonidos de sufrimiento. Así que en la pantalla no se podía ver nada más, tampoco se le podía poner pausa, y por unos segundos CJ se la pasó lamentándose. Pero después de esto hubo una animación más. En esta CJ se levantó, después corrió hacia el vacío y se tiró, y finalmente desapareció. Bien, pues en cuanto este niño vio todo esto y quedó traumado, intentó reiniciar la consola, así que rápido le picó al botón, pero cuando el GTA cargó de nuevo únicamente le mostró una pantalla que decía error crítico. La única evidencia que pudo guardar de su encuentro es esta última foto donde se ve a CJ fuera de la casa sin ventana, esto a punto de tener el encuentro con la cosa creepy desconocida. Así que cuidado en GTA. Number Station. Contexto rápido de Fallout. Es un mundo abierto postapocalíptico donde puedes explorar libremente. En este juego también hay varias estaciones de radio que puedes sintonizar mientras exploras, pero la más importante de todas es Galaxy News Radio. El misterio de esto es que en algunos casos esta estación se convierte en una estación de números. Digamos que puedes estar jugando, pero de repente se emiten números con mensajes codificados. La parte extraña de esto es que al día de hoy nadie sabe cómo activar esto en Fallout. Al parecer sucede de manera aleatoria.
y de hecho tampoco está confirmado que sea parte del juego. Bueno, pues una teoría acerca de este creepypasta es que primero debes de matar a Three Dog, el conductor de esta radio. También hay un par de pasos extra que deberías seguir, como saltarte una misión específica y destruir una ubicación. Y cuando miles de jugadores intentaron hacer esto años atrás para descubrir este misterio, pues no pudieron obtener nada. A pesar de haber hecho los pasos correctos, la transmisión de la estación no se activó, pero hubo alguien que tuvo suerte. Lo que obtuvo fue una señal extraña. En esta se escuchaba la voz de Three Dog aunque lo había matado horas atrás. Bien, pues en esta transmisión la voz de Three Dog daba varios dígitos, pero con un tono triste y estos no siempre eran iguales. Por ejemplo, uno de los mensajes que dejó decía 93791720334, pero además de estos números el mensaje venía acompañado de una clave Morse. Así que, como te imaginarás, cuando se compartió esto en internet, pues todos se volvieron locos. También había demasiada confusión, así que obviamente todos querían saber qué sucedería con este misterio. Poco a poco más jugadores comenzaron a escuchar este tipo de mensajes. En estos había frases bastante comunes. Por ejemplo, había uno que decía, acabo de lavar el carro, quizás comida china para la cena. O, ¿ya viste mi video en YouTube? Ya sabes, datos raros que suceden en estas historias. Lo extraño de esto es que estas frases se aplicaban para el mundo real, no precisamente para el universo de Fallout. Y poco a poco estos mensajes fueron revelando más y más cosas creepy. Uno de estos decía, la reina murió, el mundo llora, este día todos somos británicos. Otro mensaje también decía, no puedo creer que lo hicieran, no falta mucho, el ruido, ya no soporto ese ruido, tengo una pistola en el ático. Y esto fue apenas el principio de la estación de números. Tiempo después en foros se seguían compartiendo más códigos, pero aquí fue cuando se compartió uno que decía 12055282010. Cuando se tradujo la clave Morse de este mensaje decía, ¿de qué estás hablando? Serás extrañado. Bueno, pues este mensaje no tiene nada de raro, solo que uno de tantos usuarios que hablaban de este tema en foros se dio cuenta de algo. Este último código se refería a Gary Coleman y su fecha de muerte, y aquí es donde llegamos a la parte inesperada. Resulta que Gary Coleman en esa época seguía vivo, esto porque era apenas el año 2008. De hecho, Gary Coleman murió en el año 2010, tal y como había dicho este mensaje de Fallout. Otro de los mensajes creepy transmitidos decía 945420210, accidente en el Golfo, muchos muertos, derrame de petróleo anunciado. En este caso el mensaje se refería al desastre de British Petroleum, una tragedia del año 2010. Y así como estos dos mensajes había otros que hablaban del futuro, así que aunque muchos no creían esto, les intrigaba saber qué tenían que decir estos códigos. Y meses después todo se comenzó a salir de control. Más usuarios desbloqueaban la estación de números accidentalmente, por lo tanto los códigos y mensajes eran cada vez más frecuentes, y todo se compartía en los foros de Fallout. Para controlar esto, los moderadores banearon y bloqueaban todas las publicaciones que hablaran de la estación de números, pero aún así esto no funcionó. En realidad muchos jugadores se comunicaban por correo electrónico, así que digamos que discutían estos temas a las espaldas de Bethesda. La estación de números es uno de los misterios más grandes de Fallout, y la predicción más lejana que registró fue para el día 6 de julio del 2027, pero no sé qué va a pasar ese día. La historia de Halo Beta comienza cuando un güey deja caer su Xbox y se descompone. Como ya no tenía solución, la única manera de arreglar el problema era comprando otro, así que este güey se mete a eBay y encuentra uno usado. Solo que una cosa que notó aquí fue la descripción de este. Por lo que decía, parecía que el Xbox pertenecía a un empleado de Bungie, la misma compañía que diseñó Halo. Así que obviamente y sin pensarlo este güey lo compró. Días después llegó a su puerta. Dentro del disco duro se dio cuenta que había algunos juegos guardados, y precisamente uno de estos era Halo, pero era diferente. En realidad el juego decía Halo Beta. Como te imaginas, a este güey le dio demasiada curiosidad, así que decidió probarlo para ver qué tal. Y aquí es cuando todo cambió. Bueno, en realidad no. En cuanto el Halo Beta comenzó todo era normal, las misiones estaban en el menú, y todo parecía estar desbloqueado. Así que lo primero que hizo este güey fue poner la misión legendaria de Pillar of Autumn. Seleccionó el modo heroico y comenzó a jugar. Durante los primeros minutos este güey sacó el modo tryhard, atravesó por todo el nivel, pero después algo raro sucedió. Al parecer mientras avanzaba algunos detalles cambiaban poco a poco. Lo primero que observaba era que algunas texturas eran diferentes. Después en otras zonas faltaban objetos, a veces no aparecían los enemigos. Y en lugares donde se suponía que había armas tampoco estaban. La parte más extraña es que llegó un punto en el que los Marines se volvieron locos y hostiles, así que en cuanto lo veían pasar lo atacaban. Obviamente el nivel se volvió súper complicado. No solo debía pelear contra los Covenant, sino que ahora también contra sus aliados. Pero afortunadamente logró llegar a la cinemática donde aparece Cortana, y aquí es donde todo volvió a la normalidad. El siguiente objetivo que la misión le dio en este punto fue llegar a la cápsula de escape, solo que nuevamente las cosas cambiaron. Pero para explicarte lo que sucedió debo de darte contexto rápido de la misión.
Bien, pues en esta parte hay una última cinemática donde un Marine cae frente al Master Chief, así que para salvarlo el Master Chief lo toma y lo avienta dentro de la cápsula. Después de esto la nave sale y la misión termina en que todos se salvan. Bueno, pues en el caso de Halo Beta esto no pasó. Más bien lo que este güey vio fue como el Master Chief encontró a este mismo Marine tirado en el suelo. Después lo tomó y lo aventó dentro de la cápsula. Pero segundos después, en vez de salvarse, tiró una granada adentro. En otras palabras, el Master Chief estaba fundándose a sus amigos. Así que el Master Chief entró a la cápsula y la misión pasó a la cinemática final. En esta apareció un subtítulo diferente. Lo extraño es que nadie estaba hablando. Digamos que era algo así como un mensaje secreto. El mensaje decía: no sé qué demonios te ha pasado, pero dado que estamos atrapados juntos, también podríamos trabajar juntos. Bien, pues a este mensaje el Master Chief le respondió: suena bien para mí. Y aquí es donde el juego se va poniendo cada vez más raro. Por ejemplo, en algunas partes de las siguientes misiones los diálogos cambiaban, o sucedían cosas que no estaban en el juego original. Pero más adelante y ahora en la misión de la librería, sucedió algo más raro. Durante una de las escenas, estos aliens tipo arañas comenzaban a atacar al Master Chief. Ahora, esto no es algo que pasa en el juego original, así que te imaginarás la cara de este güey. Digamos que lo que estaba viendo era algo bastante turbio. Bien, pues estas arañas tomaron por completo al Master Chief y lo convirtieron en un monstruo. Y justo en medio de esta escena, la pantalla se puso completamente negra. Era una nueva pantalla de carga. Esta duró varios segundos, pero lo que sucedió después fue sorprendente. Para empezar, algunos de los personajes de Halo estaban con él en una sala de control. Cortana había cambiado, no era del color azul que todos conocemos, sino que más bien tenía un color rojo. Otra cosa curiosa es que el villano conocido como el Gravemind estaba controlando todo. Pero lo peor y más raro de todo era que este Gravemind no era el original, sino que se había convertido en una abominación. Al parecer lo que traía colocado de un lado era la cabeza del Master Chief. Digamos que era una escena bastante grotesca de ver. Lo que sucedió después fue un giro inesperado en la historia de Halo. Al parecer todo había salido mal. Por ejemplo, en la historia original tienes que pelear con los Flots y salvar a la humanidad, pero en esta versión del Halo Beta los Flots habían sido lanzados hacia la Tierra, por lo tanto se habían fundado a toda la humanidad. En sí la historia estaba llena de tragedias y giros inesperados en otros niveles, pero al final de todo el Gravemind activó el Halo, lo que en el universo de Halo quiere decir que todas las razas fueron eliminadas. Y finalmente, después de haber estado atravesando por todos estos niveles y viendo giros inesperados, Cortana lanzó un último diálogo. Este diálogo decía: he desafiado a dioses y demonios. Esta es la manera en que el mundo termina. Soy un monumento a todos tus pecados. Justo después de esto, los créditos salieron. Como te imaginas, este güey estaba completamente sorprendido por la historia alterna. Pero cuando le mandó un mensaje al vendedor de eBay, lo único que le respondió era que sí ya había encontrado el secreto. Ah, y además de esto, días después le llegó un mensaje más. Lo que este vendedor le dijo en su último mensaje fue: solo para que no me demanden, solo para tus ojos, ¿de acuerdo? Así que quizás la historia de Halo iba a ser algo diferente, o no sé. Evil Loto. Berserk es un juego donde debes navegar por un laberinto simple lleno de robots. Estos disparan láseres y cuando vences a todos aparece una carita feliz. Esta carita feliz se transforma en un enemigo, así que rápido te empieza a perseguir, y si te toca entonces tu personaje muere. Bueno, pues esta carita es Evil Loto, y este güey causó algunas cosas raras en la década de los 80s. En una ocasión Peter Butowski entró a una sala arcade. En cuanto agarró la máquina de Berserk, rápidamente se obsesionó, así que por horas estuvo intentando romper varios récords del lugar. De hecho, Peter iba muy bien. Había sacado el modo tryhard y estaba en las mejores posiciones del arcade. Solo que tenía un problema: se le había terminado el dinero, así que tuvo que abandonar las partidas. Así que al momento de dejar la máquina y dar un paso para atrás, cayó en el suelo quedando inconsciente. Todos los que estaban en el arcade se le quedaban viendo. Algunos intentaban ayudarlo, pero otros llamaban al 911. Nadie se explicaba qué es lo que había sucedido, y afortunadamente a los pocos minutos pudo llegar una ambulancia. La parte creepy de esto es que por más que intentaron salvar a Peter fue imposible. Nadie sabe qué sucedió realmente, pero el diagnóstico fue que tuvo un ataque al corazón. Y quizás el suceso más famoso de Evil Loto es la historia de Jeff Daly. Bien, pues meses después, en 1981, Jeff visitó el mismo arcade donde meses atrás Peter había fallecido. Jeff estaba muy emocionado por entrar y jugar Berserk. De hecho, llegó un par de horas antes de que abrieran el lugar porque era demasiado popular. En cuanto lo abrieron, corrió hacia el fondo, cambió todo su dinero por todos los tickets que pudo, y finalmente se dirigió a la máquina de Berserk. Durante las siguientes horas, Jeff, al igual que Peter, se obsesionó. Quienes lo veían jugar lo describen como alguien muy feliz y determinado a romper todo. Pero una de las personas que estaba viendo a Jeff jugar describió su sonrisa como la sonrisa de la muerte. Esto porque cada vez que Jeff avanzaba se ponía más emocionado y gritaba como loco. Y esto siguió así hasta que en una de tantas partidas acabó con el último robot. Aquí fue cuando se le apareció el Evil Loto. Digamos que esta era como la pantalla final del juego. De hecho, en todo el arcade se escuchaban sonidos de felicitaciones. Jeff había roto el récord del juego. En la pantalla había un gran mensaje felicitándolo por haberlo logrado. Obviamente todos en el arcade estaban viendo a Jeff. En cuanto vieron esto, Jeff colapsó y terminó en el suelo.
así que nadie lo podía creer. De hecho, pensaron que Jeff estaba bromeando, pero en cuanto se dieron cuenta de la gravedad, rápidamente marcaron al 911. Mientras todos se acercaban a Jeff e intentaban hacerlo reaccionar, una de estas personas se fijó en la máquina de Berserk. Lo que se veía en la pantalla era el rostro de Evil Otto. La parte creepy es que Otto se estaba riendo, pero no era la risa que todo el mundo conocía, sino que tenía una expresión demoníaca en su rostro. 10 minutos después de esto, la ambulancia llegó por Jeff, pero al igual que Peter, no lo pudieron rescatar, y también tuvo un ataque al corazón. Así que gracias a estas dos historias, el mito de Evil Otto ha sido muy popular, y se cree que si llegaras a jugarlo, entonces te va a suceder lo mismo. Así que hagas lo que hagas, no juegues una copia de esta porquería. Catastrophe Crow. En 1997, durante una exposición de videojuegos, Manfred Lorentz, un desarrollador alemán muy popular y exitoso, presentó un juego para Nintendo 64. El juego se llamaba Catastrophe Crow, que sería algo así como Cuervo Catástrofe. Bueno, Manfred tenía muchos premios y reconocimientos por ser uno de los mejores desarrolladores de esos años, pero aún así Catastrophe Crow era uno de los títulos más esperados, esto porque prometía tener características nunca antes vistas, y además porque sería un juego de exploración adelantado a su época. Una de estas características era el sistema de Eternal Revival, que sería algo así como el sistema de resurrección eterna, y sí, nadie entendía qué quería decir esto. Además de todo, el juego estaba inspirado por un dibujo que la hija de Manfred, Thea, había hecho años atrás. El dibujo era el de un cuervo con los ojos vendados, y al cual le pasaban cosas malas. Bien, pues la presentación del título fue un éxito, y después el evento continuó con normalidad. Más adelante, y a unos días del lanzamiento de Catastrophe Crow, Opus Interactive, la compañía de Manfred, decidió lanzar algunas copias a diferentes medios de comunicación. Días después de esto, los medios publicaron las reseñas del juego. Lo describían como algo increíble, solo que detrás de toda la emoción y las ansias por el juego había caos, y también algunos misterios que poco a poco fueron saliendo a la luz. Lo primero que ocurrió es que la dirección del proyecto se estancó. Muchos artistas de la compañía decían que Manfred les pedía hacer cosas raras que no iban con el juego, como diseñar texturas y objetos que no estaban planeados. Por lo tanto, Catastrophe Crow se fue retrasando poco a poco, pero no estamos hablando de meses, sino de años. De hecho, la salida del GameCube estaba muy cerca, y nadie sabía qué había pasado con este juego. Para hacerlo peor, la compañía entró en una crisis económica, así que muchos empleados renunciaron. Esto hizo que Manfred se obsesionara y se transformó en una persona solitaria que dedicaba todo su tiempo a desarrollar el juego, pero además algunos cobradores de deudas buscaban a Manfred para pedirle el dinero que le habían dado. Básicamente lo que parecía algo chido pues se fue al carajo. Y aquí es donde la historia de Catastrophe Crow se vuelve más extraña. Después de todo este caos nadie entendía qué le había pasado a Manfred. Se había convertido en una persona distante, y esto era raro en él porque era padre de familia. Tenía a su hija Thea, a su hijo Nils y a su esposa Marta. Pero incluso ellos decían que Manfred ya no era el mismo, estaba completamente perdido en el desarrollo de este juego, y esto haría que la familia se separara en el 2001. Meses después de esto, Manfred abandonó su compañía, se llevó todo aquello que pertenecía a Catastrophe Crow. Después de esto nadie lo volvió a ver y los rumores del juego pararon, solo que a los pocos días de esto encontraron su bote a 30 kilómetros del puerto de Cuxhaven. Cuando lograron regresar su bote a tierra encontraron una nota. La nota decía: "Siempre tuviste la razón, y la sigues teniendo hasta el día de hoy. Es imposible saber lo que los demás están pensando y decodificarlo, para encontrar por qué somos tan crueles con los demás. Ambos hicimos lo que pensábamos que estaba bien, y aún así podríamos acusarnos mutuamente de demencia. Me has quitado cosas, y yo te he quitado cosas a ti. Mi camino ya está hecho. Estoy finalmente en casa". Después de esta nota el caso se apagó, y no fue sino hasta 2019 cuando varios canales en YouTube comenzaron a subir gameplays de Catastrophe Crow. Así que muchos en la comunidad de videojuegos quedaron intrigados por saber quién había subido estos videos. De hecho, se abrió un Reddit y un Discord para investigar este misterio. Pero después de muchas semanas investigando, muchos se dieron cuenta de que en la descripción de algunos de estos videos había diferentes correos electrónicos. Estos a su vez formaban un correo electrónico principal. Así que cuando comenzaron a spamearlos y hacer preguntas, se dieron cuenta que la persona detrás de estos correos era en efecto Manfred Lorentz. En uno de sus correos explica que había sacado copias de Catastrophe Crow esperando que su hijo Nils lo comprara en algún momento. Digamos que se quería reconectar con su familia, o por lo menos con su hijo. Pero aquí es donde varios investigadores se dieron cuenta de algo más. Dentro de Catastrophe Crow, los personajes principales parecen estar basados en la familia de Manfred, así que tenemos a Marta, Thea y Nils. La parte creepy de esto es que Manfred puso escenas de su vida dentro de este título, y poco a poco cuenta lo que sucedió durante el desarrollo. Por ejemplo, en una de estas escenas se nos muestra el personaje que representa a Thea. En la escena del juego vemos que va a la oficina de Manfred para traerlo a casa. Al entrar aquí puede ver a su padre corriendo como loco y trabajando en el juego, pero en una de las siguientes escenas Manfred dice estar en el infierno. Después de eso el juego se corta. Regresamos con Thea a la oficina, solo que esta vez no se encuentra Manfred, y tampoco se puede ver su computadora.
Momentos después de atravesar por este nivel, Thea encuentra un bug. Este bug le lleva a una sección secreta, y en esta zona Thea puede ver a su padre aventándose al agua. Pero lo que lo hace turbio es que usa su propia computadora como si fuera un ancla, así que de esta manera queda sumergido. Como te das cuenta, la escena es súper turbia, pero segundos después vemos otra donde Manfred está llorando frente a la tumba de Thea. Bien, pues un objetivo de esta parte del juego es que debes entrar aquí, pero al momento de hacerlo la escena cambia. Lo que vemos es que Thea cae por las escaleras, y esto le ocasiona una herida fatal en el cerebro. Después pasamos una escena donde se le ve con un respirador, y se dice que todo esto fue lo que sucedió en la vida real con Thea, es decir que perdió la vida en un accidente así. A partir de esto Manfred cayó en la locura, y esto es lo que ocasionó que subiera al bote y se suicidara. La otra parte creepy de esta historia es que se cree que Manfred de alguna manera usó su sistema de resurrección eterna, esto para volver a nuestro mundo y publicar todos estos gameplays con el fin de encontrar a su hijo. Así que por ahora pues seguirá siendo un misterio. Esto era justo lo opuesto a lo que... Que la chingada, güey, no puedo grabar.